muchas gracias, mi Dios. Porque, oh Padre mío, como dice esta alabanza, Señor, no hay monte que tú no escales, no hay oscuridad que tú no alumbres, Padre, por nosotros, mi Señor. Y Padre mío, qué bendición, qué cosa más hermosa el saber, Padre mío, que tenemos esa seguridad, mi Dios, esa esperanza de vida eterna. El hecho de que tú, mi Dios, estás ahí para nosotros y por nosotros, mi Dios, y para sostenernos a nosotros, mi Dios, nos da esperanza en todo tiempo, en toda hora, en todo momento. Gracias, Padre. Nosotros este día en agradecimiento a ese gesto de amor tan profundo, tan sincero y tan maravilloso, Señor, nos entregamos a ti en este momento, Señor. Y nos ponemos, mi Dios, bajo la enseñanza de tu Espíritu, para que sea Él el que este día nos hable y nos ministre y nos enseñe tu corazón, mi Dios. Nos hable acerca de tus negocios, nos muestre el camino a la vida eterna y nos ayude a caminar en ese camino que es, mi Dios, oh Padre mío, angosto, pero que lleva a la vida eterna. Gracias, Padre. Bendice ahora a tu pueblo y háblanos, mi Dios, a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a mirar de los versículos 26 al 40. Vamos a tocar un tema que yo le he dado: Dios, un Dios de orden. Dios, un Dios de orden. Es el tema que vamos a tocar ese día. Desde del capítulo 12 al capítulo 14, al final del capítulo 14, el apóstol Pablo pasa un buen tiempo hablándonos a nosotros acerca de la iglesia y el orden que debe haber en la iglesia. Estamos llegando al final de el capítulo 14, que vamos a concluir este día, donde el apóstol Pablo, como luego dicen por ahí, le pone la tapa a la botella, ¿no? O sea, finaliza todo dando sus instrucciones finales para la iglesia de Corinto y para la iglesia en general. Por ello es que para nosotros es muy importante, hermanos, mirar las cosas con la mente de Dios, mirar las cosas conforme a lo establecido en su palabra y no conforme a lo que nos enseñaron por ahí o a lo que aprendimos quizá en otras iglesias. No estamos, hermanos, para seguir enseñanza de hombre, estamos para seguir las instrucciones en la palabra de Dios. Y es muy importante para nosotros entender ese concepto. Es muy importante para nosotros, hermanos, que cuando nos presentamos delante de Dios, no digamos que el pastor me enseñó, no digamos que aprendí del diácono, no digamos que aprendí del ujier o que aprendí de mi vecino, sino que aprendimos de la palabra de Dios, cómo agradar a Dios y cómo hacer la voluntad de Dios. Por ello, para nosotros es muy importante entender el orden de Dios, entender los negocios de Dios, entender cómo es que Dios ha establecido las cosas y cómo es que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas aquí en esta tierra. Por ello es que vamos a seguir vamos a seguir la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, dando todo el consejo de Dios en su totalidad. Y vamos a continuar en el libro de 1 Corintios capítulo 14. La semana pasada, o la antepasada, cuando estuvimos acá, estudiamos de los versículos 20 al 25. Estuvimos estudiando acerca de cómo el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros a no ser niños en nuestra manera de pensar. No ser niños en nuestra manera de pensar, sino ser niños en la malicia. Y maduros, hermanos, ¿para qué? Para pensar conforme a lo establecido en las Sagradas Escrituras. La madurez, hermanos, no se alcanza con la vejez.
La madurez se alcanza a través del conocimiento, a través del estudio y a través de la aplicación personal de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa es la manera a través de la cual nosotros alcanzamos la madurez. Podemos llegar a la vejez. Podemos llegar a la vejez sin haber abierto en ningún momento de nuestra vida la palabra de Dios. Vamos a tener sabiduría del mundo, pero no vamos a tener sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo nos sirve, hermanos, para regirnos o para movernos aquí en el mundo, pero la sabiduría de Dios nos sirve a nosotros por la eternidad y para la eternidad. Por ello es que para nosotros es importante madurar en las cosas de Dios, madurar en las Escrituras, en el entendimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros debemos, hermanos, pasar en la mayoría de nuestro tiempo, porque es ahí donde nosotros vamos a aprender la mente y el corazón de Dios. Así es de que, para entrar en contexto, vamos a leer de los versículos 20 al 25 y entonces comenzamos nuestro estudio de Dios, un Dios de orden. En el versículo 20 dice el apóstol Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Padre, esa es nuestra oración. No, oh Padre mío, que la gente llegue a este lugar y vean el ambiente, o vean, oh Padre Celestial, a los hermanos, de qué manera visten, de qué manera hablan, de qué manera adoran, de qué forma, oh Padre mío, se comunican los unos para con los otros. Sino que cuando la gente entre por esas puertas, Padre, puedan ver que aquí en esta iglesia verdaderamente estás tú entre nosotros, Padre. Porque, oh mi Dios, nuestro enfoque es tu palabra. Nuestro tiempo, oh Padre mío, es escudriñando, oh Señor, de una manera muy minuciosa, Señor, tu palabra, para poder llegar a entenderla a plenitud, mi Dios. Pero, mi Dios, no podemos lograrlo sin la ayuda de tu Santo Espíritu. Por ello es que este día te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, mi Dios, acerca de el orden, el cual tú has establecido para nosotros, la iglesia, y cómo es que nosotros, la iglesia, Padre, debemos conducirnos acá en esta tierra. Gracias, Padre. Ahora háblanos, te pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto que vamos a mirar esta tarde es el orden para los que hablan en lenguas. El orden para los que hablan en lenguas. En el versículo 26 dice: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Esa es una área, hermanos, que me gustaría que como iglesia nosotros cultivásemos juntos. Nuestras reuniones son para edificación y Dios
continuamente está hablando a nosotros. Dirás tú, ¿cómo? Por salmos, a través de la enseñanza, a través de las profecías escritas en la palabra de Dios, a través de la interpretación de la palabra de Dios, a través de su Santo Espíritu continuamente está hablando a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, me alegra el hecho de que se reúnan ustedes como iglesia a aprender de Dios y aprender de la palabra de Dios. Pero aún más gozo me siento en mi corazón el hecho de que ustedes pasan tiempo a solas con Dios. Y cuando ustedes pasan tiempo a solas con Dios, el Espíritu de Dios se mueve en vuestros corazones, y cuando vosotros llegáis a vuestras reuniones, algunos de vosotros llegan a la casa de Dios alabando a Dios. Llegan alabando a Dios, llegan cantando un salmo, un himno al Señor. Otros de ustedes llegan a la casa de Dios y el Espíritu de Dios les habló a solas, les habló en su aposento mientras ustedes escudriñaban la palabra de Dios y les enseñó una gran verdad. Y no miran el momento de llegar a la casa de Dios para compartir aquello que Dios les dio a ustedes. Pero no solamente eso, sino que mientras ustedes estaban en su aposento a solas con el Señor, comenzaron a hablar en lenguas las maravillas de Dios. Y mientras hablaban en lenguas las maravillas de Dios, el Espíritu les dio la interpretación de las palabras que salían de sus labios. Y ahora ustedes quieren llegar a la casa de Dios a compartir lo que Dios les dio y les dijo a ustedes. Y no solamente eso. Estaba leyendo la Biblia. Has leído un versículo 15, 20, 30, 40, 50 veces y nunca le habías podido entender lo que esa porción de la palabra de Dios quería decir. Y esta noche pasada, mientras tú tenías tiempo con Dios, el Señor te abrió los ojos, te reveló el mensaje y ahora vienes gozoso porque quieres compartir ese versículo con los hermanos. Quieres compartir con ellos porque el Señor te reveló su palabra. Te reveló su palabra. Y todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, son para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Cuando hablamos de salmos, hablamos de una composición o un cántico que tiene alabanza a Dios. Cuando hablamos de doctrina, hermanos, hablamos de un conjunto estructurado de ideas doctrinales para la edificación espiritual. Cuando hablamos de hablar en lenguas, hablamos de la manifestación del Espíritu Santo dada a las personas para hablar las maravillas de Dios según el Espíritu Santo les guía a ellos en ese momento. Cuando hablamos de revelación, hablamos de una manifestación, de un misterio o de un descubrimiento de una gran verdad que estaba velada a nuestros ojos y no la podíamos ver, pero que ahora la podemos mirar y decimos cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso nuestro Señor, que ahora me ha dado revelación, me ha abierto los ojos a la verdad y ahora entiendo el plan de Dios y ahora entiendo lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para la iglesia, lo que Dios quiere para mi familia. Y te gozas. Cuando hablamos de interpretación, hermanos, interpretación es explicación del sentido o el significado de una cosa o de una acción. Estoy leyendo la palabra de Dios y no solamente la estoy leyendo, sino que la estoy interpretando. Lo que quiere decir es que le estoy dando sentido a la palabra de Dios. La estoy explicando de tal forma que todos y cada uno de ustedes ahora entienden a perfección lo que Dios nos está revelando a nosotros
como iglesia. Y Pablo dice, ¿qué gozo hay en mi corazón? El saber que todos y cada uno de ustedes está en los caminos de Dios, está en los negocios de Dios, está buscando alabar a Dios, está buscando servir a Dios. Pero lo que más gozo trae a mi corazón es que cuando cada uno de ustedes comparte lo que Dios está haciendo en sus vidas, lo que Dios está haciendo en sus corazones, sus palabras, la revelación, la interpretación y los salmos están edificando a la iglesia. Está edificando a la iglesia. Y cuando tú escuchas de un milagro, cuando tú escuchas de maravillas, cuando tú escuchas que Dios te reveló algo o le reveló algo a alguien, te emocionas y dices, wow, síguele, cuéntame más. ¿Qué más te dijo el Señor? ¿Qué más te reveló el Espíritu Santo? ¿De qué forma te habló el Señor? Cuéntame, que quiero saber más. Quiero conocer más de Dios. Quiero conocer más el plan de Dios. Es ahí donde nos llenamos de gozo, hermanos. Nos llenamos de gozo. Dice el apóstol Pablo, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. El que tenía un salmo, cántelo. Y el que tiene doctrina, impártala. El que tiene lengua, háblela, si la puede interpretar. Y al que Dios le reveló un misterio, declárelo. No te lo lleves. Si Dios te reveló un misterio, compártelo con nosotros, la iglesia. Queremos gozarnos contigo. Y queremos decir, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria al Señor. Por las cosas que el Señor está haciendo en ti y a través de ti. Por ello, hermanos, es que el que habla para ostentación de sus dones o talentos, en otras palabras, el que habla para ser visto por las demás personas, hasta cierto punto lo único que está buscando es ser exaltado. Pero el que habla para que otros sean edificados, el Espíritu Santo edifica la iglesia a través del mensaje que Él le reveló a él. Fíjate lo que dice el versículo 27 y 28. En el versículo 27 y 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí es donde comienza el orden de las cosas en la iglesia. El apóstol Pablo lo pone claro. La palabra de Dios no prohíbe el hablar en lenguas, hermanos. Al contrario, lo promueve. La palabra clave está en el orden. Dice el apóstol Pablo, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si el Señor te ha dado el espíritu o el don de lenguas, y puedes hablar en lenguas, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el hablar en lenguas es hablar con Dios. Y el hablar en lenguas es edificarte tú mismo. Pero el apóstol Pablo quiere que, el apóstol Pablo dice que se haga todo en orden y con decencia. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ya lo hemos explicado en otros estudios, en otras enseñanzas. Que cuando nosotros, hermanos, todos hablamos a la vez, lo único que es un alboroto y no hay en realidad edificación alguna. Y acá podemos ver y entender que podemos ver un orden. El hablar en lengua extraña en sí ya es confuso, y tratar de interpretar las palabras de 2 o 3 era aún mucho más confuso. Por ello, si alguno era movido por el Espíritu Santo a hablar en lenguas, el mismo Espíritu Santo le daba la interpretación al que tenía el don de interpretar aquellas lenguas. Les daba el don de interpretarlas.
Hermanos, mi esposa es de Cuba, ¿no? Es cubana. Y si alguna vez has estado en una reunión de cubanos, todos hablan a la vez. Todos hablan a la vez. Y si estás en un grupo entre ellos, es solamente un güey. Todos hablan a la vez. Pero, fíjate lo interesante del caso. Todos están en su conversación y todos están hablando a la vez. Pero si alguien dice algo interesante, en el medio de todo este alboroto y toda esta conversación que están teniendo, alguien levanta la mano por allá y dice, ¿qué dijiste? O sea, ¿están qué? Están oyendo. Pero a la vez están qué? Están habla y habla, ¿no? Entonces cuando estaba yo estudiando esta porción de la Escritura, me llevó a experiencias que yo he tenido en otras iglesias, donde yo he estado en congregaciones que todos hablan en lenguas, donde yo he estado en congregaciones donde todos hablan en lenguas a la vez, y en realidad no hay nadie que interprete esas lenguas. Entonces dije yo, ok, Señor, ¿cómo yo puedo ilustrar esta porción de tu palabra? Entonces me llevó a mis reuniones familiares con mis hermanos cubanos. ¿Por qué? Porque mientras todos ellos hablan, uno de ellos siempre está atento a qué. Siempre tienen el oído afinado para que si hay alguna palabra distinta o una palabra diferente, alguien inmediatamente levanta la mano e interrumpe la conversación y pregunta acerca del tema. Y de esa manera dije yo, ok, Señor, gracias por ilustrarme lo que es el interpretar las lenguas. Porque cuando uno o dos están hablando en lenguas, el Espíritu Santo automáticamente se sintoniza con aquella persona la cual tiene el don de interpretar lenguas e inmediatamente comienza a darle la interpretación. Y cuando ellos dejan de hablar en lenguas, entonces Él habla o da la interpretación de lo que el Espíritu Santo está hablando a través de aquel que está hablando en lenguas. Pero dice la Escritura que no puede ser, hermanos, o no pueden hablar más de 2 o 3. Pueden hablar 2 máximo, 3 máximo, y los demás tienen que callar. Tienen que hablar en lenguas, tienen que expresar lo que el Espíritu Santo les da a ellos que hablen, y después de expresar eso tienen que callar y tienen que dar la oportunidad a quién, tienen que dar la oportunidad a aquel que va a interpretar las lenguas para ver qué es lo que Dios le dijo o le enseñó o está hablando a través de aquella persona. Así que la palabra de Dios, hermanos, no prohíbe hablar en lenguas. Mas lo que prohíbe es que si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La palabra de Dios no dice que no uses el don de lengua, sino dice, úsalo si hay intérprete en la iglesia. El hablar en lenguas en una reunión de la iglesia que no cumpla con esta guía bíblica está fuera de lo establecido por la palabra de Dios. Desafortunadamente hay muchas reuniones donde se habla en lenguas. Y no hay nada de malo con hablar en lenguas. No hay nada de malo. Es más, el Espíritu Santo nos mueve, nos insta a nosotros a hablar en lenguas. Pero tiene que haber alguien que interprete lo que estamos diciendo. Y si no lo interpreta, entonces dice la Escritura que nosotros tenemos que callar. Tenemos que callar. ¿Por qué? Porque no estamos edificando a la iglesia. Y recuerda que nuestras reuniones son ¿para qué? Son para edificación de la iglesia. Son para edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos que usar las herramientas que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios nos da a nosotros para edificarnos los unos a los otros.
para edificarnos los unos a los otros. Por ello es que comienza el apóstol Pablo con las palabras del versículo 26. Dice, si hay alguno que tiene un salmo, pues cántelo. Si hay alguno que tiene doctrina, pues enséñela. Si hay alguno que tiene revelación, pues declárela. Si hay alguno que tiene interpretación, don de lenguas, pues háblelas. Si hay alguno que tiene interpretación de lenguas, pues interprete. Y todo hágase ¿para qué? Para edificación. Para edificación. Por ello, hermanos, es muy importante entender es muy importante entender el orden de Dios, las cosas establecidas en la palabra de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por las emociones, podemos caer en el error. Y si caemos en el error, nos ponemos bajo el juicio de ¿quién? Bajo el juicio de Dios. En el libro de Levíticos, capítulo 10, versículo 1, encontramos acá a dos hijos de Aarón, el sacerdote de Israel, al cual Dios les dio a ellos el orden de ¿qué? Les dio a ellos el orden de servicio dentro del tabernáculo, las cosas que tenían que hacer, cuándo ofrecer incienso, cuándo no ofrecer incienso, qué clase de incienso, qué clase de sacrificio, a qué horas tenía que ser el sacrificio, por qué era el sacrificio. O sea, les detalló de una manera clara y precisa cómo es que deberían de hacer las cosas. Una vez que las cosas fueron detalladas y fueron dadas, ¿a quién? Fueron dadas a los sacerdotes en Israel. Los hijos de Aarón se emocionaron. Se emocionaron ellos. Y una vez emocionados ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Nos dice la escritura que ofrecieron fuego extraño. Esto es lo que dice en Levíticos 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, dice, fuego extraño, el que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Murieron delante de Jehová. Hermanos, para nosotros esta debe de ser una gran advertencia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 14, en los versículos 27 y 28 nos dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea que si nosotros conocemos las reglas establecidas en la palabra de Dios y deliberadamente quebrantamos las reglas establecidas en la palabra de Dios para nosotros la iglesia, porque nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por el momento, nos dejamos llevar por el hecho de que decimos nosotros, es que estamos siendo movidos por el Espíritu Santo, estamos siendo movidos por el Espíritu Santo para hablar en lenguas, estamos siendo movidos por el Espíritu Santo para levantarnos, estamos siendo movidos por el Espíritu Santo para brincar o para cantar o para hacer estas cosas, ¿no? Y entonces la iglesia comienza a ver, en vez de un orden, como está establecido en la palabra de Dios, un desorden. Entonces nuestros motivos, hermanos, son personales. Porque el Espíritu Santo nunca va a darle a alguien el hablar en lenguas en la congregación si no le da a alguien más la interpretación. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y porque Dios es un Dios de orden, hermanos, entonces nosotros tenemos que seguir lo establecido por Dios. Dios le dijo al sacerdote Aarón a través de Moisés, asegúrate, les dice a él, asegúrate que Aarón y sus hijos siguen lo establecido en la ley de Dios, lo que yo les dije a ellos que hicieran. Y si siguen lo establecido en la ley, entonces quiere decir que van a vivir para siempre. Pero ellos no siguieron lo establecido por Dios, sino que siguieron sus emociones. Y por seguir sus emociones, perdieron la vida. Perdieron la vida.
Es por ello, hermanos, que es muy importante para nosotros que entender que quizá nosotros no vayamos a perder la vida, porque estamos viviendo bajo la gracia. La palabra de Dios nos dice: por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, hermanos, somos salvos, por la gracia de Dios, favor inmerecido. La salvación a nosotros nos llegó a través de la gracia de Dios, del amor y la misericordia que Dios nos muestra a nosotros en Cristo Jesús. Y como Dios nos ama a nosotros, nos quiere enseñar a nosotros la verdad, nos quiere enseñar a nosotros el camino. Y como nos quiere enseñar a nosotros el camino, nos quiere enseñar a nosotros cómo adorarle, cómo buscarle, cómo hacer su voluntad y cómo, hermanos, hacer las cosas dentro de la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo, para edificarnos los unos a los otros. Lo que nos lleva al segundo punto: el orden para los profetas. O sea, Dios nos dio el orden para los que hablan en lenguas. Ahora Dios nos da el orden para los profetas. En el versículo 29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Asimismo dice: los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Te has dado cuenta cómo en un servicio, hermanos, puede haber manifestación de lenguas, como también puede haber palabra de profecía? Puede haber palabra de profecía. Y aunque sabemos que la profecía es para edificar a la iglesia, no vamos a tomar todo lo que oímos como si viniera de Dios. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo no lo dice acá. Dice que si hay algún profeta, o sea, si hay alguien. Profeta es aquel al cual Dios habla. Y cuando él recibe palabra de Dios, él habla al pueblo la palabra de Dios. Y le está hablando acerca de eventos futuros que han de venir. Eventos a través de los cuales Dios va a mostrar su gloria a aquellos los cuales son sus hijos, son sus siervos, son aquellos que han puesto su esperanza y fe en Dios. Por ello les dice que si hay algún profeta, que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás juzguen. ¿Por qué, hermano, nos dice Pablo estas palabras? Porque el que juzga es uno que tiene el don de discernir espíritus. El que juzga es uno que tiene el don de discernir espíritus. En 1 Corintios 12:10 dice: a otro, hablando de los dones que le dio a cada uno, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. O sea, estos son los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. La iglesia le da a algunos el don de profecía, a otros el don de hacer milagros, a otros el don de discernir espíritus, a otros el don de diversos géneros de lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Pero acá estamos hablando acerca de los profetas. Estamos hablando acerca de los profetas porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros que los profetas hablen. ¿Dónde? Hablen en la iglesia para edificar la iglesia. Pero no pueden hablar todos a la vez. Tienen que hablar 1 o 2 o 3. Y los demás tienen que juzgar. Tienen que juzgar. Algo que quiero que entiendas es que Dios no quiere que nadie se pierda, ni que nadie sea engañado con falsas enseñanzas. Que nadie sea engañado, hermanos, con falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque cuando la persona está profetizando, está profesando que Dios le ha hablado. Y Dios nunca va a contradecir su palabra. O sea, todo lo que Dios hable va a ir relacionado con lo que Él ha escrito. Todo lo que Dios diga
va a complementar lo que ya Dios ha dejado escrito en su palabra. Y por ello es que tienen que juzgar ellos lo que Dios está, lo que aquella persona está diciendo. Tienen que ver si lo que esa persona está diciendo complementa lo que Dios nos ha dejado a nosotros en su palabra. Y si complementa lo que Dios nos ha dejado en su palabra, es una afirmación del mensaje de Dios. Pero si no complementa lo que Dios ha dejado en su palabra, es un engaño del diablo. La Escritura nos dice a nosotros que el diablo se viste también ¿de qué? Se viste de ángel de luz. Se viste de ángel de luz. Y también de la misma forma que engañó a Eva, de la misma forma que ha engañado a muchas personas aquí en la tierra, nos puede engañar aún a nosotros también. Ahora, porque estamos en una reunión en la iglesia y estamos escuchando la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios se manifiesta a través de alguien que tiene el don de profecía y comienza a hablar los oráculos de Dios, o sea, comienza a hablar el mensaje de Dios. Aquellos que son maduros, ¿quiénes? Aquellos que conocen la palabra de Dios, tienen que juzgar minuciosamente cada palabra que sale de la boca de aquella persona para ver si es verdad lo que él o ella nos están diciendo. Conozco de un caso donde el pastor estaba ministrando a una mujer que cayó en adulterio. Y supuestamente esta era una mujer profeta. Y cuando el pastor le está ministrando a esta mujer que cayó en adulterio, y comienza a hablar con el pastor, y le comienza a hablar al pastor acerca de cosas que a él le interesaban escuchar, tales como que tu hijo va a ser restaurado, tales como que tu hijo va a ser puesto en una posición de liderazgo dentro de la iglesia, tales como que tu hijo va a ser el que va a tomar el pastorado en esta iglesia. Él lo tomó como una profecía, algo que venía de Dios. ¿Y qué es lo que hace este hermano? Pone a esta mujer que está siendo ministrada por cuestiones de adulterio en el púlpito a dar una profecía a la iglesia. ¿Qué dirías tú si eso ocurriese? O sea, los que son maduros, aquellos que han caminado con el Señor por muchos años, aquellos que conocen la palabra de Dios, saben que esto es una ¿qué? Esto es una abominación. ¿Por qué razón? Porque no complementa, hermanos, no complementa el mensaje de esta mujer, ni lo que su vida refleja con lo que la palabra de Dios es. No complementa en lo absoluto. Fíjate lo que nos dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. En segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la profecía más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, escucha, por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice acá, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra santo, ¿qué significa? Ser apartado para Dios. Cuando hablamos de santidad, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros, la iglesia, somos santos, ¿qué es lo que nos quiere decir a nosotros la palabra de Dios? Que hemos sido apartados para la obra de Dios. Hemos sido apartados para la obra de Dios. Hemos sido exclusivamente hechos y puestos para servir a nuestros hermanos, la iglesia. Ahora, cuando tú miras a una persona que está viviendo en pecado, ¿ok?
y pones a esa persona en el púlpito a dar una profecía que a él le convenía que la iglesia escuchara porque él quería que la iglesia aceptara a su hijo, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Una manipulación humana al 100%. No miramos acá en ningún lugar que las palabras de esta mujer complementen o la acción de este pastor complementen la escritura. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que ser sabios y entendidos. El apóstol Juan en el capítulo 4, el apóstol Juan en Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué dice la escritura que tenemos que hacer, hermanos? Probar los espíritus si son de Dios. Encuentra sabiduría en las palabras del apóstol Pablo, donde nos dice a nosotros claramente acá en esta porción de la escritura que acabamos de leer, en el versículo 29 de Primera de Corintios 14. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás juzguen. ¿Sabes qué pasó cuando le llamamos la atención al pastor acerca de lo que hizo? Nos puso como que nosotros éramos los que estábamos equivocados. Estábamos limitando al Espíritu Santo. Digo, ok, estamos limitando al Espíritu Santo, pero las palabras de esta persona y la acción que se ha tomado no se alinean con las Sagradas Escrituras. Pero si Dios tiene libertad de hacer lo que Él quiera, y si Él así lo quiere hacer, ¿por qué no le damos a Él la libertad de hacerlo? Entonces se contradice. Porque si Dios es un Dios de orden, ¿cómo Dios va a ir en contra de lo que Él ha establecido en su palabra? ¿Te das cuenta? No puede ser posible. Dios nunca se va a contradecir y nunca va a ir en contra de lo que Él ya ha establecido como verdad. Ahora, ¿cómo sabemos si la palabra dada a nosotros es de Dios, hermanos? ¿Cómo sabemos? Pues probando los espíritus. Jesús, en Mateo 7:15, nos dice estas palabras. Jesús mismo nos dice a nosotros estas palabras en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Fácilmente, con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, inmediatamente yo pude discernir que la acción tomada en aquella ocasión por aquel pastor estaba equivocada. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios me dice a mí que tenga cuidado ¿con quién? Con los falsos profetas, porque vienen disfrazados con vestidos de ovejas, pero en sí por dentro son lobos rapaces, y sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles eran los frutos de esta so llamada profetisa? Adulterio. Estaba viviendo en adulterio. Si estaba viviendo en adulterio, ¿cómo yo voy a creer algo que esta persona que está viviendo en adulterio me viene a traer a mí? O nos viene a traer a nosotros. Por ello es que Dios estableció los parámetros. Los parámetros establecidos por Dios están en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio
Y si se cumpliese la señal o prodigio que el tal anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. De en medio de ti. El día de hoy, hermanos, nosotros no le vamos a dar muerte a nadie. Si se levantase un falso profeta en el medio de nosotros, los que somos maduros, los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, le vamos a pedir de una manera amable que por favor no regrese a nuestra congregación, porque vamos a proteger las ovejas, vamos a proteger la iglesia. Vamos a proteger la iglesia. Y después de nosotros pedirle a tal persona que por favor no vuelva a poner sus pies dentro de este santuario, se lo vamos a entregar al Espíritu Santo. Y vamos a decir: Señor, tú lidia con esta persona. Tú, oh mi Dios, sé el que le convence a él de justicia, de pecado y de juicio. Sé tú, mi Dios, lidiando con esta persona. Le estamos entregando al Señor, ¿qué? Le estamos entregando al Señor la situación. Versículo 30, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Escucha bien las palabras que nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice que si a alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado. O sea, si tuviésemos en este momento y una persona estuviese acá al frente profetizando, y de repente allá uno de los que están sentados, el Espíritu Santo le revela algo, dice que tiene que callar y tiene que dejar que aquella persona hable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha revelado. Y dice que pueden profetizar. Todos, dice todos, no podemos poner limitación, no podemos limitar el mensaje, la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo nos está hablando, no lo podemos limitar, pero sí lo tenemos que hacer en orden y con decencia, uno por uno, hermanos, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bueno, la palabra exhortar es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, hermanos, nos exhorta. ¿Nos exhorta a qué? Nos exhorta, hermanos, a quitar de nuestra vida las cosas que no agradan a Dios. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros a vestirnos con la armadura de Dios. O sea, nos exhorta a quitar lo malo y nos exhorta a vestirnos de lo bueno. De la misma manera, si un profeta, hermanos, viene y nos habla a nosotros la palabra de Dios, tenemos que juzgar. ¿Cómo? Mirando si lo que nos está diciendo es que tenemos que remover de nuestra vida algún vicio, algo que estamos haciendo que no es de Dios. Y entonces nos está llamando a vestirnos. ¿De qué? A vestirnos de toda la armadura de Dios. Por ello es que tenemos que ser sabios y entendidos. Tenemos que ser sabios y entendidos. Tenemos que entender la palabra de Dios. Y tenemos que hacer todo de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios. Si tú vas a una iglesia y no hacen conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, ten cuidado con lo que te están enseñando o lo que estás recibiendo.
¿Por qué razón? Porque la regla, hermanos, para la vida espiritual del hombre es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es el concepto del pastor, ni mucho menos es el concepto de la congregación. Es la palabra de Dios, esa es la base de nuestra vida espiritual. En la palabra de Dios es donde encontramos la vida eterna a través de Cristo Jesús. En el versículo 32 y 33. En el versículo 32 y 33 de 1 de Corintios 14 dice: y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Hermanos, Dios no es un Dios de confusión. ¿Te das cuenta? Les voy a revelar un secreto. Y no es secreto, pero sí quiero que lo sepan. Cuando hacemos reuniones de oración y alguien me pide que yo ore por él, por ella, y la persona ora a la misma vez que yo estoy orando, no puedo concentrarme. No puedo orar. De verdad no puedo orar. Porque las palabras de la otra persona no me dejan a mí enfocarme en lo que yo le estoy pidiendo a Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Te lo digo sinceramente porque estamos hablando del orden, ¿no? Estamos hablando de cómo Dios ha ordenado las cosas. Cuando alguien me deja a mí orar por ellos y la persona espera en silencio, mi mente se conecta con Dios, se conecta con el Espíritu Santo. Y le pido al Señor que derrame de su gloria, de su bendición, de lo que le haga falta. Y no siento, hermanos, no veo, no hay interrupción en mi comunicación con Dios. Pero cuando alguien más está orando a la vez que yo estoy orando, no puedo, no me salen las palabras. No me salen, por más que me quiero concentrar, por más que quiero orar, por más que quiero pedir, no puedo, no me puedo concentrar. Y ahora que estamos estudiando esta porción de la Escritura y vemos el orden de Dios, que las cosas que se deben de hacer uno por uno o dos o a lo más tres, veo y entiendo perfectamente por qué Dios es que lo hace. ¿Por qué? Porque si oramos todos a la vez, a mí me causa confusión. A mí me causa confusión. Yo no te estoy diciendo que no ores. Sí, podemos orar en silencio y decir amén, gloria a Dios, sí, Señor, ayúdame. Pero en el corazón, y cuando te toque a ti, entonces sí, suéltalo, dale duro, no, habla con Dios, pídele a Dios, intercede ante Dios por la necesidad de aquellos que necesitan escuchar, o por aquellos por los cuales estás intercediendo. Pero yo estoy compartiéndoles a ustedes mi punto de vista. Y les estoy compartiendo a ustedes lo que la palabra de Dios me enseña a mí. Ahora, yo no te estoy, si tú eres de las personas que oran cuando alguien más está orando, adelante, a mí no. A mí en lo personal no te voy a decir que no lo hagas, hazlo. Si el Señor te pone que lo hagas, hazlo. Pero yo te estoy enseñando que el Espíritu de Dios nos muestra a nosotros que todo tiene que ser en orden y con decencia, uno a la vez, a lo más dos y quizá tres. Para que podamos entonces nosotros los que estamos escuchando decir, amén, gloria a Dios, hágase Señor conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y eso es lo que pasa en mí personalmente. Eso es lo que pasa en mi vida. En el punto 3 de esta tarde dice el orden para las mujeres. El orden para las mujeres dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley de Dios dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra de Dios dada al apóstol Pablo establece el orden también en la iglesia para las mujeres. Ahora, hermanos, este punto de vista que miramos acá es un punto de vista cultural.
de una forma cultural. O sea, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de cómo era la cultura en aquellos entonces, y a la mujer le era prohibido hablar en público, especialmente dirigirse a su esposo o hacerle una pregunta al esposo en público. Ahora, este punto cultural no nos aplica a nosotros. ¿Por qué razón no nos aplica a nosotros? Por el hecho de que nosotros, hermanos, aquí en la iglesia tenemos la libertad de sentarnos juntos. En aquellos entonces las mujeres se sentaban en una hilera de sillas y los hombres se sentaban en otra hilera de sillas. Entonces las mujeres y los hombres estaban separados. La mujer estaba, el hombre estaba de este lado, la mujer estaba de este lado, y cuando la mujer quería saber algo de la silla de acá donde estaba sentada, le gritaba al esposo y le preguntaba: oye, no entiendo lo que se está diciendo, ¿me lo podrías explicar? Y entonces dice el apóstol Pablo, para evitar esta clase de distracciones dentro de la iglesia, dice que la mujer calle, o sea, que la mujer no pregunte en la iglesia, que cuando lleguen a casa le haga la pregunta al esposo. Pero este es un ámbito cultural, hermanos. El día de hoy, mira, Alex está muy pegadito a su esposa, Francisco también, pobre de Humberto, está solito, ¿verdad? Pero el hermano Toribio también, o sea, cada quien está con su pareja, ¿no? Están sentaditos acá muy, muy tranquilitos. Gloria a Dios. O sea, nuestra cultura es muy distinta. Si hay alguna pregunta, ahí mismo la hermana Sar le puede preguntar a Alex: ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que dice? Pero lo está diciendo ahí al lado de él. O sea, la conversación es entre ellos dos. Y podemos ver acá que, hermanos, que esta porción de la escritura era aplicable a los tiempos y a la cultura griega en los tiempos de Pablo, pero no a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos vosotros sois uno en Cristo. O sea, no hay diferencia entre la mujer y el hombre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por ello es que tenemos la libertad de ¿qué? De orar y expresar y poder preguntar. Versículo 36 al 40 para terminar. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo, dice, decentemente y con orden. Dice el apóstol Pablo: yo sé que muchos de ustedes van a ¿qué? Muchos de ustedes me van a criticar por el mensaje que les he enviado. Muchos de ustedes me van a confrontar por el mensaje que os he hablado. Pero si ustedes son espirituales y conocen la palabra de Dios, entenderán que el mandamiento que yo os he escrito a vosotros no es mi mandamiento, sino que es mandamiento de Dios, y por lo tanto tómese como que vino de parte de Dios. Y lo mismo dice él, dice: mas el que ignora, ignore. Si no quieres recibir el mensaje, pues no lo recibas. No lo recibas, no estás obligado a recibirlo. O sea, es simplemente, dice: yo te estoy enviando, yo te estoy dando, yo te estoy escribiendo lo que la palabra de Dios, la escritura, el Espíritu Santo me ha inspirado a enseñarte. Si lo quieres recibir, gloria a Dios. Si no lo recibes, de la misma forma también, gloria a Dios. Eso es personal. El día de mañana, cuando tú y yo estemos delante de Dios, no nos vamos a presentar delante de Dios como iglesia. Nos vamos a presentar delante de Dios una a uno. Yo me voy a presentar delante de Dios, yo solo, yo y Dios. Y tú y Dios tú vas a estar delante de Dios a solas. Tú le vas a tener que decir a Dios: ¿recibiste el mensaje que te envié a través de mi siervo Pablo?
¿Y qué vas a decir? Bueno, Señor, pues es que la verdad que lo que este hombre escribió era confuso y por lo tanto lo ignoré. ¿Cómo que lo ignoraste? ¿Sabías que en él estaba la vida eterna? ¿Sabías que en él estaba el orden establecido para mi iglesia? Si todo esto, hermanos, no viene y no lo podemos tomar a la ligera. ¿Por qué? Por el hecho de que lo que está escrito en la palabra de Dios es para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para edificación de nosotros, la iglesia, hermanos. Así es que yo sé que muchas de las cosas dichas el día de hoy, muchas de las cosas habladas en esta porción de la Escritura el día de hoy, hermanos, nos han tocado. Algunos de nosotros de una forma positiva, algunos de nosotros de una forma negativa. Algunos de nosotros hemos dicho, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo contigo. Pero al final del día no tienen que estar de acuerdo conmigo, tienen que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Yo nada más traigo el mensaje, yo solamente les estoy comunicando lo que está escrito en la palabra de Dios y se los estoy dando tal y como está escrito. No estoy diluyendo, no estoy alterando, lo estoy dando exactamente como Dios lo ha dejado establecido en su palabra. Porque nos dice que todo lo que se haga en la casa de Dios tiene que hacerse con orden y con decencia. Con orden y con decencia. Así es de que, hermanos, ¿cómo aplicamos esos versículos a nuestra vida? Haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Y haciéndolo con orden y con decencia. Reconociendo que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Y reconociendo que Él nunca, hermanos, se va a contradecir en su palabra. Amén. Padre, gracias. Señor, lo que tú has hablado a través de mis labios este día, espero, mi Dios, que haya caído en buena tierra. Y que, oh Padre mío, aunque fue fuerte y directo, y aunque, oh Padre mío, no se diluyó en ningún momento tu palabra, sino que tu Espíritu enseñó tal y como tú lo escribiste, oh Padre mío, que sea tomado como de parte tuya, Señor. Y que, oh Padre Celestial, todos y cada uno de nosotros, Padre, te escuchemos a ti. Y no escuchemos a ningún hombre, Padre. Porque la palabra no viene por hombre, viene por ti, de ti, a través de ti, a través de tu Santo Espíritu. Así es de que ayúdanos, mi Dios, a mirar las cosas con tus ojos y hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos honra y gloria. Y este día, Padre, tú sé el que se lleva la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos y por la eternidad. Aquí está, mi Dios, el mensaje. Tú séllalo en las tablas de nuestro corazón, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.